Decía que antes de comenzar me vaya a permitir que os haga un par de sugerencias con respecto a nuestro foro, que por supuesto es el vuestro. Además veo que venís aquí, que eso nos seguís, y lo cual muy agradecer. Bueno, perdonad si os resulta un poco reiterativo, pero tengo que recordar a aquellas personas que aún no se han decidido a unirse a este foro, que para que este proyecto pueda continuar es imprescindible contar con el apoyo de todas aquellas personas que apuestan por la cultura. Pues, por muy reducida que sea nuestra cuota, os la recuerdo, son 20 euros al año, 20 euros al año, que eso no hace daño, esto nos permite cubrir mínimamente los gastos de este foro. Y eso porque la Delegación de Cultura de nuestro Ayuntamiento, con su delegado al frente y su equipo, colabora en esta iniciativa, no solo con los equipos de audio, vídeo, etcétera, e informática, sino que también nos ofrece ese bonito trofeo de cerámica de la Torre de la Merced que entregamos a nuestros ponentes, pues de otra manera nos sería imposible seguir adelante, por lo que admitiréis que nuestro es justificado el agradecimiento al Ayuntamiento por esa inestimable colaboración con esta asociación cultural. Tampoco sería posible llevar a cabo nuestros proyectos, y es mucho de agradecer, si estos magníficos conferenciantes nos cobraran por participar, o nos pidieran alojamiento o gastos de desplazamiento de gasolina, etcétera, etcétera. Así que viene a cuento recordar, por tanto, que los socios pueden hacer ya efectivo las cuotas de 2014 en la Caja Rural del Sur a nombre de este foro rural, o entregar en efectivo a cualquiera de nosotros, que ya luego el secretario se encarga de enviar la correspondiente, el recibo a través de internet. Y para las personas que quieran hacerse socios del foro, les digo que en la mesa donde luego habrá una copa de vino, pues pueden encontrar una solicitud. Así que, eso sí, os voy a hacer un ruego. Solamente que paséis una maravillosa noche de enamorado. Y ahora, pidiendo perdón a nuestro paciente amigo, quiero comenzar agradeciendo a don Alberto Manuel Arias García, nuestro ponente, su presencia y colaboración con este foro, a quien no ha tenido reparo alguno en acudir a nuestra llamada. Desde que se lo propuse, comenzó a preparar su conferencia, que estoy seguro que ha de ser atractiva y didáctica y con un lenguaje al alcance de todos. Tengo que añadir que Alberto y yo somos amigos desde hace muchísimos años y que me sentí muy honrado cuando aceptó poner sus conocimientos a disposición de nuestra curiosidad y aprendizaje. Pues bien, dicho todo esto, os cuento que don Alberto Manuel Arias García nació en Cáceres el 14 de septiembre de 1946 por accidente, pues sus padres andaban por allí con sus primeros trabajos. Por lo mismo, la infancia la pasó en Calañas, Huelva, y desde los 10 a los 26 se crió y vivió en Sevilla. Desde 1973 vive en Cádiz, dice sentirse orgulloso de tener una triple nacionalidad, extremeño de nacimiento, onubense-sevillano de crianza y gaditano por el padrón. Estudió Ciencias Biológicas en la Universidad de Sevilla, 1966-1973, y obtuvo el doctorado en esta especialidad en el año 1979. En la actualidad es funcionario del Estado, dice que no le da miedo decirlo, no sé por qué, con la categoría administrativa de investigador científico y con destino en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, en Puerto Real, centro perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, a su vez dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, o sea, que no tiene nada que ver con la Junta de Andalucía, cosa que frecuentemente le preguntan debido al nombre de su centro de trabajo. Empezó a trabajar en este instituto como becario en práctica en junio de 1970. Tenía 23 años, con una beca de 3 meses mientras estaba en tercero de Ciencias Biológicas, y en 1972, con la carrera terminada, siguió trabajando en dicho instituto, ya con una beca de investigación que financiaba la Diputación de Cádiz, y en 1980 obtuvo una plaza de científico titular en la especialidad de agricultura y piscicultura también. Pronto cumplirá sus primeros 43 años de actividad investigadora ininterrumpida. Los trabajos de investigación que ha desarrollado tienen un enfoque evidentemente aplicado, es decir, dirigido a resolver problemas prácticos en ámbitos concretos de nuestro entorno inmediato. Este entorno ha sido casi siempre el Golfo de Cádiz y su ecosistema costero. Lo han desarrollado en colaboración con numerosos colegas científicos mediante diversos proyectos de investigación financiados por el Plan Nacional de Investigación y con fondos europeos FEDER. Sus resultados están publicados en revistas especializadas, comunicaciones a congresos, libros y en una base de datos electrónica.
En síntesis, pueden agruparse cronológicamente en tres campos de actuación principales. Primero, cultivo de peces marinos de interés comercial. Segundo, comunidades acuáticas de peces e invertebrados de marismas y salinas, y también estuarios. Itionimia andaluza, una palabra muy rara, pero lo único que quiere decir con esto, que ya es bastante, estudios sobre los nombres de peces en el léxico marinero andaluz, que es lo que vamos a tratar esta noche. Algunos de esos resultados han tenido una repercusión notable. Así, en el campo de los cultivos marinos, en el año 1975, cuando la investigación en Cádiz era una auténtica aventura, precaria y en solitario, el equipo logró por primera vez en España la reproducción de la dorada en condiciones de laboratorio. En los años siguientes, en colaboración con la empresa privada, perfeccionaron la técnica y se sentaron las bases del desarrollo actual de la producción de esta especie a escala industrial. O sea, puede decirse que Alberto Manuel Arias es uno de los culpables de las actuales doradas de pienso. En cuanto a las comunidades acuáticas, ha realizado prospecciones científicas en prácticamente todos los ámbitos, los hábitats costeros del Golfo de Cádiz, sobre todo en las salinas y esteros de la bahía de Cádiz, en el estuario del río Guadalquivir y en los corrales de pesca de Roca. Estos trabajos, además de permitirle obtener un perfecto inventario de sus especies y un amplio conocimiento de la biología de aquellas más importantes, pusieron en valor estos espacios acuáticos para su protección administrativa y conservación como zonas de reserva. Sobre itionimia andaluza, es decir, sobre los peces, el nombre de los peces y tal, viene trabajando concienzudamente desde el año 2003, pero en realidad esta disciplina ha sido su pasión oculta desde el principio de su carrera, pues ya en el mencionado verano de 1970, el primer trabajo que se le encargó fue ordenar y catalogar la colección de peces del Museo del Instituto, lo que le puso en contacto por primera vez con los nombres comunes de las especies. Desde entonces siempre le ha atraído el vocabulario de la gente del mar. Dice Alberto que jamás hubiera pensado que ahora, al final de su carrera de investigadora, volvería a dedicarse a aquello por lo que hace tantos años empezó como si un juego se tratara, y menos aún que le financiarían estas investigaciones como consecuencia de los dos proyectos dedicados a itionimia. Su grupo de investigación ha sido pionero en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información a la creación de una base de datos de los nombres de las especies pesqueras en los puertos andaluces, que ha puesto así, a un clic de ratón, a disposición de la sociedad y de la comunidad científica el rico acervo marinero andaluz. Desde marzo de 2010 puede consultarse en internet todo un sueño para los amantes del lenguaje marinero. Y ese es precisamente el tema de esta noche que nos trae don Alberto Manuel Arias García, porque además de ser un experto científico, cuando habla de los asuntos que investiga se siente como un pez en el agua, nunca mejor dicho, puesto que le encanta la charla divulgativa que lo obliga a emplearse a fondo para explicar de manera sencilla unos conocimientos que forman parte del patrimonio cultural, conocimientos a los que la gente de la calle tiene difícil acceso. Para finalizar, quiero añadir que don Alberto Arias es un magnífico dibujante, cuyos apuntes de campo son verdaderas obras de arte. Recuerdo el libro de los corrales, los apuntes, resaltar las piedras y bueno, es una maravilla. Démosle la palabra con un fuerte aplauso de agradecimiento a este extraordinario investigador que esta noche nos honra con su presencia. Gracias, Alberto, en nombre del foro. Por lo bien que me trata siempre que vengo a Rota. Tú también eres un artista consagrado que tu obra está por ahí por la calle. Buenas noches, muchas gracias por vuestra asistencia. Iba a decir que estoy sorprendido del poder de convocatoria que tienen los nombres de los peces, pero por lo que veo no me extraña mucho por la experiencia que tengo. Hay mucha gente que quiere saber por qué los peces tienen tantos nombres. Yo también me lo preguntaba al principio, pero ahora ya tengo un poco las claves de por qué y esto lo voy a tratar de explicaros. En realidad se trata de un tema que puede ser polémico, que suscita fuertes discusiones, en ocasiones peleas e insultos a cuenta de los nombres. Espero que hoy la sangre no llegue al río por lo que vamos a ver.
pero en realidad también es un tema muy amplio, amplísimo, y de aquí solo vamos a ver una pequeña parte. Voy a dar una pincelada de lo que hay, pero al final de la exposición os daré la herramienta, eso que ha hablado Prudente antes de la base de datos, para que podáis acceder a toda la información que yo voy a dar y a mucho más. Antes de eso veis que aparece mi nombre abajo junto a Mercedes de la Torre García, que es esta chica que es profesora de lengua española e investigadora de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Dedico la charla a ella porque está pasando unos momentos delicados de salud. El martes la operaron y no ha podido venir a Rota como hubiera sido su deseo. Ella es tan autora como yo de lo que podía hablar porque somos compañeros de proyecto, somos investigadores los dos de este proyecto. De hecho, hace poco hemos publicado un trabajo sobre ictionimia. Ictionimia le explicaré lo que es, de los primeros nombres de peces que se publicaron en Cádiz en el siglo XVIII. Bien, y por eso la pongo aquí abajo como autora. También quiero agradecer a José Antonio Martínez Ramos, el cronista de la villa de Rota, que me facilitó una fotografía de García de Quirós que he empleado en esta presentación, que luego veréis, y a los informantes roteños que me ayudaron en las entrevistas que hice en esta localidad para este trabajo. Eso fue en el año 2006-2007. Bien, quiero decir también que me siento como un roteño más, porque yo llevo viniendo a Rota hace 50 años. Empecé a venir, vine la primera vez el 8 de agosto de 1964. Yo jugaba un partido de fútbol en la playa de Regla, en Chipiona, aquí al lado, y de una patada de tarjeta roja me rompieron la pierna, la tibia y el peroné. Entonces me trajeron a la base de Rota a curarme. Y ese es el primer recuerdo que tengo de Rota, inolvidable. Un señor de 2 por 2 metros me cogió y me puso la escayola. Después, en el año 2001, empecé el trabajo de Los Corrales, que duró hasta 2005, y ahí salió publicado este libro que publicó la Fundación Ruiz Mateo, y en la que aparece una figura, un boceto que hizo Prudente de un mariscador de Los Corrales. Y entre medias, o sea, desde 1987 hasta ahora, vengo prácticamente todos los años a Rota porque me gusta mucho el deporte y practico, corro en la media maratón y en el triatlón de aquí de Rota. Y la alcaldesa me ha entregado algunos trofeillos, más por viejo que por bueno. Como ha dicho Prudente, trabajo en el Instituto de Ciencias Marinas, que es un centro que está en Puerto Real, que es este que pertenece a... ¿Podemos apagar la luz, Prudente? Por lo menos esos dos focos. No sé si este. No, me interesa este de aquí. Ese que le da directamente a la pantalla, ese le da ahí. Ahora. Gracias. Mi centro pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas que está en Madrid, esta es su sede. Depende del Ministerio de Economía y Competitividad y tiene línea directa con la Moncloa, donde está que el señor asomado a la ventana, que es mi jefe. Pero no le hago mucho caso. Bueno, cuando empecé en el instituto, en el año 70, había ahí una colección colección biológica de peces y de crustáceos que sacaban de campañas oceanográficas por África. Y este fue el primer trabajo que me puso a mí en contacto con lo que vamos a hablar hoy, con los nombres científicos. Yo me encargué de ordenar esa colección, de ponerle etiquetas, empecé a ver los nombres de los peces, los nombres científicos, y a partir de ahí surgió mi afición por los nombres, ¿no? Esta es la colección actual en la nueva sede del instituto. Y al cabo del tiempo, pues he podido acceder a hacer estos dos proyectos de investigación
que se encargaban de recopilar los nombres vernáculos, ahora explicaré lo que es, de especies en las provincias de Cádiz y Huelva primero, y luego en Málaga, Granada y Almería. O sea que con este estudio hemos cubierto toda Andalucía, recopilando información sobre los nombres que dan los pescadores a distintas especies. Esto es el Instituto y la Universidad Pablo de Olavide con la que colaboramos en el proyecto. Los nombres de los pescados, y cuando digo pescados me refiero a peces, a crustáceos, a moluscos, porque todo lo que se saca del agua son pescados, son muy importantes, aunque no lo parezca, ¿no? Por tres motivos principales. Porque son cultura, antes que nada son cultura propiamente dicha, es sabiduría popular marinera y constituyen un valioso patrimonio que tenemos y tenemos que conservar. Muchos de los nombres que vais a ver aquí no aparecen en ningún diccionario ni aparecerán nunca, pero sin embargo los usamos todos los días y tienen un significado para nosotros. Los entendemos cuando los oímos o cuando los leemos. Y por último, también nos ayudan a evitar fraude, a que no nos den gato por liebre al nombrar una cosa por ya decía Linneo, ahora hablaré un poco de él, que fue el padre de la taxonomía de todo esto, de la nomenclatura científica, que si desconocen los nombres de las cosas, te falla también el conocimiento de esas cosas. Él era un fanático de ponerle nombre a todo, sobre todo a las plantas. Y en un curso que estuve en Madrid de nomenclatura zoológica hace poco, pillé esta frase, que solo se transmite el conocimiento de lo que lleva un nombre. Es decir, no sabemos cómo se llama una cosa, difícilmente podremos decir y transmitir el conocimiento. En cuanto a los nombres, todos sabemos lo que es un toro, un perro, un gato. Estos son un enunciado con un contenido que todo el mundo entiende, no hace falta explicar qué es un toro, qué es un perro, qué es un gato, por ejemplo. Pero si nos vamos a una lonja de peces, encontramos una gran cantidad de voces, de nombres, que tendremos que explicar por qué se llaman así. El burel, el besugo, la breca, el tapaculo, la cabrilla, el tascacio, araña, la rata, infinidad de nombres que hay de todas las especies. Hay especies que solo tienen un nombre, hay muy pocas especies que solo tienen un nombre. Por ejemplo, la herrera, la morena, el ermitaño, la chopa, la cigala, el langostino, el erizo. Pongo los nombres científicos porque, ahora como explicaré, eso es lo más importante también en la hora de denominar a la especie. Si tú pones un nombre científico, todo el mundo te va a entender en todos sitios. Pero hay otras especies que tienen ya más nombres, 3, 4 nombres. La rata, sapo, miracielo, la cajeta, pellizco, blanca, por poner algunos, la viuda india, la piedra jaqueca, el coral. El subcampeón de todos los nombres, que tiene todos los nombres, es este pulpo. Tiene toda esta lista de nombres. Toda esta lista de nombres. Tiene 26 nombres en toda Andalucía, estamos hablando de toda Andalucía. Cada nombre responde a una cualidad del pez, del pulpo, como veremos después. Las características físicas, el olor, la textura, en fin. Y el campeón de todos es una especie muy conocida en Rota, esta urta, que tiene hasta 34 nombres que yo he contabilizado. Igualmente, cada uno responde algunos son variantes unos de otros. ¿Por qué es esto? Y vamos a empezar a dar algunas claves por qué los pescados tienen tantos nombres. Porque hay sinonimia de nombres. Una misma especie puede tener varios nombres distintos. Por ejemplo, una especie conocida en Rota, en el ámbito de los corrales, el zorrito, si nos vamos a Ayamonte, se llama cabezudo. De Huelva hacia Almería, pues va variando: lisa, amarilla, negrón, saltón, albur. En Rota se llama zorrito. En el puerto serrano, cabezón, lisa, serranillo, morro, lisa, fangosa. Ya en Almería, musgos, porque tiene influencia catalana. Quería decir que dentro de las localidades muy próximas tienen ya distintos nombres, pero incluso dentro de una misma localidad, como en el caso de Cádiz, también podemos encontrar una gran lista de nombres, varía de una especie a otra.
Y el caso contrario, un mismo nombre se puede aplicar a varias especies. Por ejemplo, gallo. Gallo puede referirse al pez de San Pedro, Ceufabe, o al epidólogo, a un pez plano. Otro ejemplo, palometa, puede abarcar a varias especies también. Por eso es importante saber a qué palometa nos estamos refiriendo. Otro ejemplo, el pargo, dos especies muy parecidas, también tienen el mismo nombre. La gallineta. Hay muchas especies, todo esto se lo pueden encontrar con el nombre de gallineta. No digamos ya el cazón. El cazón, como hay una especie que es el cazón por excelencia, que es el Garrotino galli, el que tiene la carne más exquisita, luego hay una serie de especies de menor calidad que tratan de venderse por cazón auténtico. Todo este mundo de los nombres de los peces es una disciplina lingüística que se denomina ictionimia. La ictionimia quiere decir nombres de peces. Viene del griego ictis, pez, y latín nomen, nombre. Da la casualidad que este ictis, pez, es el acrónimo, o sea, las iniciales, de Jesús Christus Deus Soter, que quiere decir Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Esta es una frase que utilizaban los primitivos cristianos que se representaban con este símbolo, porque cuando se encontraban en secreto, cuando estaban perseguidos, los echaban a los leones, pues hacían en la arena, uno hacía este círculo así y el otro lo hacía al revés, y ya veían que eran los dos de la misma cuerda. Y este es el símbolo secreto de los primeros cristianos, pero también significa Jesús, pescador de hombres. O sea, ya al ver este símbolo se puede encontrar en internet representado de miles de formas. He elegido aquí algunas de las muchas que se pueden encontrar. Los nombres de los peces se llaman de muy distintas maneras, ¿no? Se pueden llamar nombres comunes, nombres vulgares, nombres locales, comerciales, pero en plan técnico científico se llaman, bueno, por ejemplo, el zorrito, el robalo, todo eso son nombres comerciales. En plan técnico se llaman nombres vernáculos, que quiere decir que son, según la RAE, los nombres con los que designamos las cosas de nuestro pueblo, de nuestra ciudad o país. Y cuando están aplicados a peces, a pescados, se llaman ictiónimos, o sea, nombres de peces. El primer ictiónomo, taxónomo que hubo fue Adán, fue el que recibió el encargo de Dios de darle nombre a todos los animales. Esto es una presentación que he encontrado en internet, y ahí está dando Adán los nombres a los distintos animales. Pero también ha habido ya otros que se han encargado de recopilar nombres. Los más antiguos son Aristóteles, Cayo Plinio II en el siglo I y luego San Isidoro de Sevilla en su etimología, que tiene ya una recopilación de nombres muy interesante. Y dando un salto en el tiempo, nos venimos ya a la provincia de Cádiz. En el año 1612 hay un poema que se llama La Caridad Guzmana, que escribió Fray Pedro Beltrán, para ensalzar la riqueza del pescado de Sanlúcar de Barrameda. No solo el pescado, toda la riqueza de Sanlúcar de Barrameda. Y hay un trozo de ese poema que es muy largo, solo he cogido el final, donde nombra en letra cursiva a una serie de peces. Esta es la primera lista de nombres que hay publicada de la provincia de Cádiz. No la he puesto entera, solamente la parte final en la que él habla de la riqueza infinita de peces de Sanlúcar. Esto lo escribió para ensalzar al duque de Ignacia y Doña, para echarle flores. Luego en Cádiz en concreto está el sueco Per Loffling, que iba a una expedición al Orinoco, era un botánico muy joven, llegó a Cádiz y mientras esperaba el embarque para Venezuela, que luego se prolongó 3 meses la estancia en Cádiz, le dio tiempo de mirar todos los peces que encontraba, que veía por los puertos, y le preguntaba a los pescadores, y hizo este manuscrito que se llama Piste de Gaditana, observado en Cádiz y en Puerto de Santa María, en los meses de noviembre y diciembre de 1753. Este señor era científico y hizo ya una clasificación taxonómica de los peces
era discípulo de Linneo, que lo mandó a Cádiz, y es el primer estudio ictionímico e ictiológico que hay en España sobre nombres de peces. Aquí he seleccionado algunos, que son, esta es la letra de Loughlin, que usaba para determinarlos, para nombrar a los peces, pero no tenía imágenes ninguna. Entonces he puesto aquí las especies a las que se refería después de un estudio que hemos hecho que sale en ese libro que he mencionado antes. Ya vemos que hay algunos nombres en aquella época que se siguen utilizando ahora. El cachucho, el salmonete, el robado, con distintos acentos. Y aquí hay otro ejemplo, el garapello, la beca, la herrera. Estos son nombres que se utilizaban ya en el época. Y aquí están las especies que corresponden. Después, un poco más tarde, un fraile gallego, Fray Martín Sarmiento, hizo ya una lista de peces de Cádiz, pero él no pasó por Cádiz siquiera, sino un secretario del duque de Medina Sidonia le llevó la lista a Galicia y él se encargó de sacar los nombres. Y ahí ya hay cerca de 200 nombres y la colección se va a ampliar. En Cádiz, el magistral Cabrera, esa es su letra, hizo también otra lista de nombres de peces que no llegó a publicarse. Y este señor, el Mariano de la Paz Rael, que era un médico naturalista, 70 años después la publicó. Y aparece ya ahí como dedicado al magistral Cabrera. Y yo encuentro cierto parecido de ese señor Mariano de la Paz Rael con el actor Stewart Grant, si lo conocéis, con las patillas. Ya en los años 60, ya en plan científico, el primer director de mi instituto, Julio Rodríguez Roda, hizo ya un estudio más en serio de la nomenclatura científica de peces y de crustáceos. Y luego Alvar, en plan lingüístico, hizo una recopilación ya muy completa de nombres. Y en el caso de Rota, Antonio García de Quirós hizo una recopilación de nombres de peces en los corrales de pesca. Mercedes había publicado la ictionimia portuense y yo en el libro de los corrales recojo también unos 130 nombres de aquí de Rota. Toda esta información de ictionimia forma un compendio que a veces es muy complicado salir de a que corresponde, porque digamos que eso es como una torre de Babel que he juntado aquí una serie de nombres para ver las confusiones que pueden llegar a existir. Para salir un poco de esta coyuntura de saber a qué nos estamos refiriendo están los nombres científicos. Los nombres científicos son nombres universales. Todo el mundo te va a entender en ciertos ámbitos, claro. Cuando enseñes este pez, por ejemplo, y te vas a encontrar que tiene distintos nombres, de Huelva hasta Almería, he señalado el rojo de Rota, pero si decimos su nombre científico, ahí no se equivoca nadie. El nombre científico se compone de dos partes, el género y el epíteto. En este caso, umbrina quiere decir oscuro, porque es un pez casi negro, y ronchu se refiere a los ronquidos que emite. Todo esto es lo que forma el nombre científico, y es lo que se llama nomenclatura binominal, porque está formado por dos nombres. Los inventores, digamos, entre comillas, de esta nomenclatura fueron el primero, el inglés John Ray, en el siglo XVII, y Artedi, que era sueco, que fue el padre de la ictiología. Este era un friki de los peces, era un fanático de los peces, sabía muchísimo de peces, hasta el punto de que estaba una vez en Ámsterdam muestreando en unos canales, se cayó al agua y se ahogó, y tenía 30 años. Y entonces un compatriota suyo, Celsius, le escribió un epitafio, Celsius, y decía: aquí yace el pobre Artedi en una tierra extraña. No era hombre ni era pez. No era hombre porque entre peces vivió,
Y no era pez porque por lo menos murió en el agua. Pero al menos murió en el agua. Ese es el Ignacio totalmente. Y como último padre de la nomenclatura científica está Linneo con su sistema Nature. Este fue ya el que estableció las normas para los nombres científicos de todos los peces. La nomenclatura científica se rige por una comisión internacional que se fundó en 1895, que tiene su sede en una pequeña secretaría en el Museo de Historia Natural de Londres. Y esta es la que marca las pautas de toda la nomenclatura científica. No voy a nombrar más de nombres científicos y vamos a entrar un poco ya en aclarar algo de por qué los peces tienen tantos nombres. En primer lugar, porque biólogos y lingüistas nos hemos unido para estudiar esta cuestión, ¿no? Si pongo por ejemplo, una especie, tenemos su imagen, su nombre científico y su mero. Este trinomio, estas tres cosas son las que nos identifican a una especie. Los biólogos estudiamos la identificación de la especie y la asociamos a su nombre científico. Los lingüistas se encargan de estudiar los nombres comunes y relacionarlos con la imagen y con el nombre científico. Los lingüistas no conocen la especie, si enseñan primero no saben distinguir una especie de otra y por eso necesitan el apoyo de los biólogos. Nuestro trabajo ha comprendido todos los puertos pesqueros de Andalucía, 35 puertos pesqueros, entre ellos Rota. Hemos estudiado 357 especies a partir de 133 encuestas que se han hecho a 116 informantes. Informantes son marineros, patrones de pesca, profesionales del sector pesquero andaluz, también pescaderos, también corraleros, también capataces de esteros y de salinas. Y en concreto en Rota hemos hecho 4 encuestas a 6 informantes, 2 patrones de pesca, 2 marineros, un pescadero y un encargado de agua. Este número de encuestas y de informantes entra dentro de la media de toda Andalucía. O sea que está en una representación bien buena del estudio. Los objetivos del estudio eran recopilar los nombres vernáculos para recoger esta sabiduría popular, aclarar las confusiones que existen, contribuir a la conservación del patrimonio lingüístico andaluz. Y también aplicar las nuevas tecnologías de información, es decir, Internet, a crear una base de datos y un sitio web que está ya disponible desde 2010. Bien, las tareas previas que había que hacer aquí era un inventario de especies, saber qué especies están entrando en los mercados y en las normas, identificarlas. Para ello, fotografiar todas las especies, crear unas láminas para luego enseñárselas a los pescadores que nos digan los nombres, porque también podemos ir por las normas diciendo esto qué es, esto qué es, esto qué es, pero es muy difícil encontrar a tanta gente y tantas especies de una vez. Entonces creamos estas láminas para enseñarlas. Otra tarea fue buscar los informantes en cada uno de los puertos pesqueros. No preguntarle a cualquiera por la calle que lleve, sino hay que buscar la persona idónea para que nos diga los nombres. Y por último ya hacer las encuestas para obtener los nombres. Entonces, visitamos todas las lomas de Andalucía, no solo una vez, sino muchas veces, porque varían las especies que entran también por la época del año. Esta es la lonja de Conil, esta es la lonja de Rota, también en Rota, en el puerto de Santa María. Tengo miles y miles de fotos, pero estoy en Garrucha, en Almería, en Roqueta del Mar, en Punta Umbría, también en los puertos, preguntando y buscando especies del puerto de Rota, en Zapata y en Cádiz, en los mercados, porque muchas veces hay especies que no pasan por lomas, entran directamente en los mercados, ahí se pueden encontrar con las ejemplares para hacer fotografías. El mercado de Rota, ahí está la ulta, esa que tiene tantos nombres. En Portugal, también en Portugal y todo. Cada vez que voy a un sitio que pueda tener una buena loma o mercado, allí me meto, ¿no? El turismo pesquero, lo que yo hago. Mercado de Cádiz,
en los del pesque, también salen denominaciones propias de la zona, en los corrales de pesca, por supuesto. Y lo que hemos hecho es fotografiar a los ejemplares por separado, mostrando todas sus características y juntos, porque los pescadores están acostumbrados a ver las cajas, a ver las especies en las cajas de pescado. Y le enseña a lo mejor un lenguaje bien puesto y no saben decirte qué especie es. Entonces así hemos preparado una serie de fotografías de todas las especies, solamente una muestra, y de los ejemplares juntos, en las cajas tal como aparecen en las lomas. Con esta fotografía hemos hecho este tipo de láminas. El pez por un lado y en las cajas, con un número de orden sin ninguna indicación más que le diga al pescador qué es lo que está viendo. Estas son una muestra de las láminas que hemos presentado, que hemos construido primero. Esto lleva un trabajo bastante grande de campo que ha durado, pues, yo no sé, 2 o 3 años. Y luego buscar el informante idóneo. El informante idóneo para nosotros era patrón de pesca, que estuviera en activo, que tuviera entre 40 y 65 años, que fuera natural de la localidad, que con la frase que ellos dicen que estuviera desde chico en la mar, o sea que lleve mucho tiempo. Algunos, por lo que me han contado, llevaban desde los 6 años, desde los 10 años en la mar, y que sean profesionales. No buscábamos pescadores deportivos. También hemos entrevistado a pescadores, a armadores, a corraleros, a pescadores y a algún jubilado que, por su gran experiencia. Las entrevistas, esto es un montaje porque no he hecho fotos de las entrevistas, no he sido capaz de hacer la foto porque ya bastante me costaba hacer la entrevista, que no pensaran que yo era un inspector de Hacienda o alguien que iba a controlarlo, que solo me interesaban los nombres que yo sabía. He hecho aquí un montaje de pescadores y con el ordenador y las láminas que habíamos construido y la grabadora de sonido, íbamos tomando nota los investigadores, acompañados de alguna cerveza para amenizar, y pasábamos un muy buen rato y yo me tomaba todo. La verdad es que se ha pasado un rato estupendo porque cuando los pescadores se sueltan y ya cogen confianza es cuando mejor información se saca y se disfruta, ¿no? Y algunos iban muy rápido y querían irse, pero cuando veían de que iba la entrevista ya se animaban y se saca. Y si hay 2 o 3 al mismo tiempo, entonces empiezan ya los piques unos con otros y cuando mejor se saca. Al final, como digo, de las 357 especies que hemos trabajado, hemos conseguido 3.667 nombres vernáculos. Yo no los voy a poner aquí todos, por supuesto. Están en internet. ¿Por qué hay tantísimos nombres de peces? Las características morfológicas del pez puede provocar el color, el tamaño, provocan unos nombres. Las capacidades físicas del pez, los ruidos que emiten, los saltos que dan, también producen nombres. Sobre todo el parecido de otras especies terrestres dan nombre a los peces. La modalidad con que se pesca también es fuente de otras denominaciones. Dónde vive la especie, si vive en fango, si vive en el fondo, a profundidad, en la costa. Voces foráneas, es decir, la influencia de la pesca catalana, de los portugueses, de los gallegos. Todo eso ha confluido en una época aquí en la costa de Cádiz y es fuente de muchas denominaciones. Y sobre todo los siglos de convivencia entre el hombre y los animales marinos, ¿no? Eso ha creado también mucho. Voy a poner algunos ejemplos de nombres en cada una de estas distintas categorías. Procedente de otras lenguas, por ejemplo, tenemos la morena, que viene del griego miraina, que quiere decir que se enrosca en círculo. Los antiguos creían que las morenas eran todas hembras, y que para reproducirse necesitaban juntarse con serpientes. Y
Por eso también a la morena algunas veces, y entonces los pescadores le silbaban, para pescar la morena silbaban, y por eso le llaman a algunos silbona, a la serpiente, a la morena. Ese es un nombre de aquí, de Chipión. Otros son las rayas. Las rayas, tengo ahí como una interrogación, raggia, del italiano, que significa zarza, que se refiere a las espinas que tienen las rayas en la cola y en el dorso. El corbacho, por ejemplo, es otro nombre muy típico, pero se refiere, no es cabracho, es corbacho. Viene del turco kirbak y del árabe kurbak, que se hace referencia a las espinas que tiene este pez, como si fuera el látigo que utilizaban los galeotes en el comité para tocar a los galeotes en la galera. La llampúa, viene del griego latino, llamp, lampa, antorcha, por el color amarillo que tiene este pez cuando se le saca del agua. La caputa no tiene nada que ver con la posible denominación de este pez, sino que es un arabismo, sabuta, que significa ese pez, no se refiere a un pez determinado. O sea que no tiene nada que ver con la filia manceris o hija de puta, como cree la gente que tiene este pez, no sé por qué tiene esa fama. En realidad, la puta viene del árabe sabul. Esta foto es para representar la influencia de la pesca catalana en algunos nombres. Por ejemplo, la chupla es una palabra catalana que significa lamer, chupar, porque este pez tiene la boca muy hidrotrátil y chupa, el rao significa traer, rascar. Gallineta por las aletas dorsales que tiene tan amplia que parece como una gallina. También de influencia vasca está chirla, bocarte, chipirón. Influencia gallega, por ejemplo, está el pata liado o pata liado que llamamos aquí, pero que al principio parece que puede significar que se lía en la red o algo así, pero viene de patilato, que quiere decir pata ancha, estas patas que tiene atrás que le ayudan a la natación, porque es un cangrejo nadador. Los pescadores lo confunden, le llaman también cangrejo del atún, pero en realidad esta no es la especie que se come el atún se come esta otra que está abajo, pero la confunden porque tiene también las patas anchas. De influencia portuguesa hay muchísimas especies, sobre todo en la costa, en los puertos de Ayamonte y de Isla Cristina. Allí llaman zarabatella, a aquello que viene del portugués sabella, charroco, al sapo que es de aquí, porque emite ruido, charroco significa algo de ronquido. Fonfonina, que lo hemos visto de mil formas distintas, que vienen de un instrumento musical que usan en Portugal que se llama sanfona, que es como un fuelle, y las costillas de la concha asemejan este fuelle. En fin, nombres de origen metafórico, o sea, la metáfora es denominar algo como a través del parecido que tiene con otra cosa. Aquí es donde hay mayor cantidad de nombres. El futbolista, por las rayas, que parece la camiseta del equipo de fútbol. El guardia civil, por la cabeza, que parece un unicornio. El soldado, por el color de la piel, que recuerda al uniforme de los soldados antiguos. El piloto, porque se creía que guía a los tiburones hacia la comida, pero en realidad lo que va él es buscando su propia comida. El músico, por esta boca que tiene en forma de trompa o de trompeta. El centurión, por ese radio en la cabeza que recuerda al plumero de los cascos de los romanos. El picapedrero, porque este cangrejo hace sus cuevas moviendo piedras, con las piedras con las pinzas las va moviendo. El carabinero, por el rostro ese alargado que recuerda a la escopeta de los carabineros. El ermitaño o casacuesta, que también le llaman, porque vive dentro de una concha. El sastre, por estas pinzas tan largas, este no es un nombre de aquí, el sastre es del Mediterráneo. En el Mediterráneo le llaman además invasores, porque empezaron a pescarse a finales de los años 60, cuando se estaba poniendo en la tele una serie que eran Los Invasores. Entonces, como es un bicho tan raro, con este aspecto así raro, pues los invasores no sabían qué era. Tú vas a Almería o vas a Granada, ¿esto qué es? Estos son invasores, es un invasor, ya es un nombre
¿Os acordáis la frase que decía los invasores seres extraterrestres de un planeta agonizante? Claro, aquello que pensaba. Pues estos son invasores. Después, nombre perteneciente al mundo religioso, pues el ángel, por las aletas tan grandes que tiene, el abadejo, de abate, porque era el estado que consumían en los conventos, el demonio, por este aspecto con esas púas que tiene tan terrible, el cura, porque tiene un color negro, el obispo, por ese morro que tiene que parece una mitra de un obispo, la peregrina, porque es el símbolo de Santiago, y el pez de San Pedro, que tiene esas manchas negras, porque según la leyenda, San Pedro lo cogió por ahí y se quedaron los dedos, pero otros pescadores te cuentan otras versiones, que fue al contrario, que fue Dios el que cogió el pez, se lo dio a San Pedro y le dijo: Pedro, esto es un gallo. Y también a otros les llaman San Martiño, porque en vez de Dios o San Pedro, creen que fue San Martín el que lo cogió. Hay nombres que se refieren a gentilicio, por ejemplo el austríaco, que no he conseguido averiguar por qué se llama austríaco, la italiana, porque se coge en Italia, el atún portugués, el japonés también, a veces son nombres despectivos, con nombres propios de personas, por ejemplo Rafael, Teodora, la Julia, la Tomasa, Antonio. Tomasa viene aquí en este caso para este pez de Tomás, que en francés significa original. Este pez es por el mal aspecto que tiene. Y Julia se refiere a Julia, que era una ciudad de una isla griega, de la isla Arqueos. Y Antonito es una variante de Tonino, Antonino, Antoñito. Nombre de animales terrestres. La cabrilla, porque pega saltos como una cabra, no me estoy inventando nada, todo esto está recogido de los pescadores. El borriquete, porque tiene un color en la piel así rojizo como los burros, la gallineta, ya lo hemos dicho, por las alas, por las aletas, la cebra, evidentemente, por el rayado que tiene, el cochino, por la piel áspera y el volumen que tiene del cuerpo. La rata viene de Catulus, porque tienen los dientes como los gatos. El lagarto, evidentemente, por la boca que parece un lagarto, el escorpión por las picaduras que provoca, la rata por su forma gorda y la cola alargada. Hay nombres también otros de terrestre y de anfibio. Aquí está el conejo, a este pez le llaman de toda clase de nombres, porque tiene cabeza de burro, cola de rata, cuerpo de conejo, en fin. El nombre científico es quimera monstruosa. Quimera quiere decir que está hecho a trozos, que está hecho de varias partes. El pez sapo, porque se parece evidentemente a los sapos. El buey, porque tiene la piel parecida a los bueyes. La mula viene de mola, que significa piedra de molino, redonda como una piedra de molino. El ranito, por su aspecto así de renacuajo. Hay nombres de aves también. El águila, por el vuelo, por estas aletas que tiene, que parece el cotorro, por lo mismo. La corvina, porque viene de cuervo, de su nombre, de su color oscuro. El canario gorrión, porque así es amarillento, aunque esa es una denominación de Huelva. Todos esos peces así parecidos, pequeñitos a los lábridos, le llaman gorrión. El tordo, por el color pardo. Y la golondrina por los lóbulos de las aletas que recuerdan a la cola de la golondrina. También hay nombres de insectos: la mariposa, la langosta, la chicharra, la lúa, la mosca por su color negro. Del reino vegetal, el pámpano. Pámpano es la hoja de la vid, por eso le llaman a este pámpano, porque es un pez muy aplastado, muy comprimido. La ortiga, porque tiene células ortigantes, la almendrita o castañita por la forma, el pez limón por el color amarillo. Hay nombres de instrumentos musicales, por su forma: la guitarra, el tambor, la castañuela, la flauta, por los siete agujeros que tiene. Esta en realidad es una lamprea, ellos le llaman, empiezan a llamarle lampetra, y acaban llamándole lambreta, y acaban diciéndole cualquier nombre.
Nombres relacionados con particularidades físicas de los peces. Pues aquí tenemos miles. El garriento arriba porque segrega garro, tiene un mucus en la piel que lo protege, le llaman garro. La peluda porque tiene los radios que parecen pelos y las escamas que tiene también son adherentes, y se dice que las mujeres antiguas lo utilizaban para peinarse el vello púbico con ese pescado. El malarmado es un nombre irónico porque quiere decir que está mal armado. No, este pez al contrario está protegido por una escama ósea que lo cubren y es como una coraza. El rape aquel se llama goma porque tiene menos calidad que el otro, porque es una carne blanda. El culón porque tiene un pincho abajo del manto que sobresale. Bramante, que quiere decir gigante porque es una raya muy grande. El bonito porque en realidad un pez bonito, y el roncador porque emite ronquido al sacarlo del agua. En cuanto al color, pues las negras, el platero, la niña, porque son o blanco o negro o pardo. Rubio que viene de rubeus, de rojo. La dorada porque tiene una franja roja, dorada entre los ojos. El borracho por lo mismo, porque está rojo. La herrera porque tiene un color así de hierro, el ferruginoso en las bandas transversales que tiene en el cuerpo. Por el color tenemos en rota, por ejemplo, el moro, el cuidado moro, que no quiere decir que sea de Marruecos, sino es porque el moro viene de maurus, que en latín, que significa oscuro. Igual que gitano es porque el color recuerda a la piel oscura de los gitanos. Y el cartero moro igual. Por la forma tenemos la oblada, porque hace una forma ovalada que recuerda al pan ácimo. La lengua, evidentemente, por su forma aplastada de lengua. El huevo, la oreja. La oreja se refiere a este operculo de color naranja que le llaman la vita india, porque dice que tiene propiedades para curar las jaquecas. Y el redondel, evidentemente, por la forma redonda del pico. En cuanto a capacidades de los peces, pues los pescadores se fijan arriba en la tembladera, por ejemplo, que da descarga eléctrica, y también le llaman dinamo. La pedorrona, porque se alimenta de muchas algas y siempre está cagando y soltando y suelta un color fétido que le llaman así, ¿no? La mojonera o petrolera porque vive en zonas donde hay petróleo, en zonas de desagüe. El chucho porque tiene el ruido que emite cuando lo sacan del agua es como un sonido onomatopeico, la chuchu, hace así lo que le llaman chucho. Alboraz no es porque sea muy voraz, sino porque también emite ruido y viene de gorar, que significa o vorar rojizo. Y el volador saltó evidentemente porque salta fuera del agua y vuela un trecho con esa alas. Algunos lo reciben un nombre por una característica suya solamente. Al picudo porque tiene el morro picudo, al cabezudo por la que tiene la cabeza grande, la cañadilla porque tiene ese sifón muy largo. El 6 monedas, pues estas monedas son unas manchas que tienen el dorso. A veces a este también le llaman el 6 de oro, y hay otro que tiene 3 manchas y el 3 de oro. El dentón por la dentadura tan potente que tiene, la urta aquí, el vampiro Drácula, porque tiene 4 colmillos tiene muy desarrollados. El Napoleón porque a los machos adultos se les forma un bulto enorme en la cabeza y que recuerda al gorro que tenía Napoleón. El verrugato porque tiene una verruga debajo de la barbilla, y el boquerón por la boca tan grande que tiene. También hay nombres que se refieren a utensilios y materiales. La espada, evidentemente, por la espada también se llama aguja paladar, porque esa prolongación le sale del paladar. El martillo, la cinta, el sable,
el clavo o lima, porque ese tiene la piel completamente cubierta de dentículos dérmicos y muy como una lima auténtica. La puntillita por lo alargada que es, la forma de puntilla, la cajeta porque es como un cofre, la navaja, evidentemente porque parece las cachas de una navaja, el reloj, el globo, porque es un pez que se infla, o de agua o de aire. Hay también de objetos, la lechuza, la canana, la moto. La moto es porque es muy brillante y tiene esas aletas así que parecen el manillar de una moto. El corbacho, ya lo he dicho antes, el submarino, este es un nombre de Chipiona. Y la bocina, porque antes se usaba esa como bocina para los marineros. Hay también, evidentemente, nombres con connotaciones sexuales, que son igual de valiosos que los demás. Por ejemplo, el que hemos dicho antes, el maricón o gay, porque es un pez que tiene un pulpo que tiene muy poca calidad, comparado con el pulpo auténtico. Este es un pulpo más pequeño. La puta en cuero o folla en cuero, porque es un pez que tiene unas escamas muy caedizas. Entonces enseguida se le queda la piel muy suave y por eso le llaman así. Aquí en Rota le dicen niña sin ropa, porque no se atreven a decirle niña en cuero. El follador porque está muy blanco siempre. La coña o coño porque tiene forma de genital femenino, el chocho de vieja igual, porque tiene el carajo de la mar, típico de los corrales de Rota, el nabo por la forma que tiene, el carajudo porque las rayas recuerdan un poco al prepucio masculino, y el carajito de rey o polla de príncipe por su forma y por lo delicado de los colores. Estos son machos, las hembras son completamente diferentes. A la hembra no le llaman carajito de rey. Solamente hay muchísimos más. Y el conseguir estos, perdón, el cataculo, porque había una planta, el cinerrodon, antiguamente se creía que cortaba las diarreas. Entonces, a este pez se le atribuyen ciertas propiedades astringentes y le llaman cataculo. Yo no lo he probado, o por lo menos a mí se me ha hecho efecto. Y otros también porque, como es de forma aplanada, pues puede servir un poco de tapadera, es como una tapadera. En el puerto de Santa María también le llaman tapa, solamente le llaman tapa. El conseguir estos nombres me ha costado trabajo porque muchas veces los pescadores no se atrevían a decirlo, sobre todo si estaban solos, porque cuando hay dos o tres, pues ya se lanzan y empiezan y al contrario, entonces ya se forma el escándalo padre diciéndome y disfrutando ellos, diciéndome esos nombres. Según el tamaño de los ejemplares también es interesante en algunas especies porque, sobre todo en especies que tienen alto valor comercial, como el besugo de la tinta, y distinguen nombres según el tamaño, porque se venden a distinto precio. Los más grandes en este caso se llaman burro o borricón, tamaño bueno, mediano, pachán o chico. Estos son nombres de zonas donde se captura esta especie, por ejemplo en Tarifa y en Coelho. La merluza, todos conocemos el nombre de merluza pescada, pescadilla, pijota, pijotón, grillo, carioca, trigo, según el tamaño de los ejemplares. En el atún, especie comercial por excelencia, pues los ejemplares más grandes se llaman cimarrones, porque se les considera los más salvajes, que van por donde quieren. Luego el atuaro ya son los pequeños, la corra pequeñita y la cachorreta los más pequeños, de 6 a 7 kilos. En el siglo XVIII, el padre Sarmiento recogió los nombres en aquella época, están en latín, pero me ha parecido interesante recogerlos. Llamaba Cordila, los recién nacidos, Auxila, los de 30 o 40 días, Pelamida, el atún que antes de que cumple el año, Tinus, cuando ha pasado un año, Porcino, 2 años, y Fete a los grandes, porque ya eran como, los consideraban como cetáceos, como ballenas. Perdón, lo de la pijota, el trigo, porque es la pijota más chiquita que hay. El trigo es la más chica. Es que eso
eso se escucha, pero no mucho, y el otro día teníamos una discusión que decía, a mí nunca se le ha dicho trigo. El trigo ya es muy pequeña y a lo mejor no se vende, Es el que no entra en el mercado. está prohibido ahora. Y los de carioca, pues tal vez porque saltan mucho cuando las cogen y recuerdan a un baile brasileño. Eso está documentado, no me lo estoy inventando. Y luego también distinguen entre los adultos y juveniles. Por ejemplo, la anguila adulta se llama anguila, la pequeña angula, la liseta grande, la pequeña goberniza, ese es el nombre de los esteros, la cherna, el adulto, y romerete, el juvenil, que es muy diferente del adulto, el serranillo, que aquí se llama zorrito, a los jóvenes le llaman de brancho, y a la dorada, a los jóvenes le llaman zapatilla. Según la modalidad de pesca, he notado aquí 4 nombres nada más. El salmonete de trasmayo, evidentemente porque está cogido con trasmayo, de pareja, cuando lo cogen 2 barcos al mismo tiempo, la pescadilla de arrastre, la pescadilla de pincho, cogida con anzuelo. Según donde viven, pues tenemos productos de tierra, de altura, de profundidad, de hondura, que llaman en el Mediterráneo, de corral, que es aquí en Rota. También he oído aquí en Rota de carril, almeja de carril, y al principio yo no sabía por qué llamaban así, pero es que Carril es una población de Galicia donde se coge esta almeja. Y tal vez por asociar la calidad de la almeja de gallega a los corrales, se le llama también de Carril. Y el cangrejo de canto, en el Mediterráneo el canto es el talud continental, donde ya las profundidades marinas son mayores. Este cangrejo se coge a más profundidad. Nombres que vienen de especies que entran de otros países, de otros caladeros. Por ejemplo, no sé si habéis visto aquel de arriba, que se vende como chanquete, pero es el chanquete chino. Y vienen de Marruecos o ahora de cualquier sitio. Entonces los pescadores no saben qué nombre ponerle y por el parecido con otras especies que ellos conocen le ponen la denominación. Así este se llama chanquete, estos se llaman roncadores, el cachucho, que no tiene nada que ver con el cachucho, corvina, chopa, en fin, son especies raras pero que aparecen en el mercado. Las denominaciones comerciales y oficiales que se utilizan en las lomas también están recogidas en el Boletín Oficial del Estado, con unos listados que muchas veces no tienen nada que ver con las denominaciones que utilizan los pescadores. Por ejemplo, el garcello nuestro en el Boletín Oficial del Estado se llama brecamora. Aquí a ningún pescador se le escucha decir brecamora. La vieja, chocarrona sureña, eso no me lo ha dicho nadie. Suela, palometa fiatola, el cangrejo atlántico. En fin, son nombres que aparecen en el etiquetado de las especies. Hay también nombres nuevos, de la cantidad de nombres de las encuestas que hemos hecho que han aparecido, que no están documentados, no están en la bibliografía. Tenemos más de 500 nombres, solo pongo aquí algunos ejemplos. Y entrando en denominaciones, todos estos nombres, la mayoría de estos nombres se utilizan en Rota, pero voy a hablaros concretamente de las denominaciones de Rota. Si del total de Andalucía para las 357 especies hemos recopilado 3.667 nombres vernáculos, en Rota hemos obtenido información, nombres de 331 especies y hay 26 especies de las que no obtuvimos nombres. Eso no quiere decir nada, porque si cambio a lo mejor de informante, me voy a otro sitio o otro día, se acuerdan o saben decirme nombres de esa especie. De las 331 conocidas, pues hemos obtenido 496 nombres y 107 nombres que son exclusivos de Rota, que me parece una cantidad bastante notable. Estas son las especies de las que no hemos tenido nombre en Rota, pero seguro que alguno me dice algún nombre de esta especie aquí en Rota. Algunas son del Mediterráneo, no aparecen por aquí, y es lógico que no se conozcan. En moluscos, estas especies tampoco ha habido nombres aquí en Rota.
Ese es un calamar gigante que yo era la primera vez que lo veía recogido en Almería. Y entre los nombres exclusivos de Rota, pues he agrupado aquí unos cuantos. Monozorro, zorromono o zorromono blanco es un nombre muy típico de Rota para llamar al pez zorro. Pez trompeta también, pez bolsa, zorro es otra denominación típica de Rota. En los corrales, zorro se refiere a que es una especie muy astuta, que es muy difícil cogerla. El pique pintado, la cedía 6 monedas, el mico porque son pequeños, navegante, por ejemplo, a la rémora, un pez que se queda pegado a los barcos y a la barriga de los tiburones, saltarín, baqueta, raya baqueta, pava, niña sin ropa, lo que decía antes, es típico de aquí de Rota, barracudo, algodón de piedra. Estos son nombres que solo lo hemos tenido en Rota. El grupo, la primera vez que distinguía entre calamar vasto y calamar fino, porque hay dos especies de calamares que se distinguen por estas vetas marrones que tienen, del calamar, digamos, de mayor calidad. Almeja malagueña o papa, pulgado moro, cañadilla de piedra, cañadilla de correo, todos estos son nombres típicos de aquí de Rota. Y en crustáceos pues está el pellizco real, padrastro, cigarrita, la jaiba. Este es un nombre sudamericano que no sé cómo ha llegado a Rota, porque en Sudamérica le llaman jaiba a los cangrejos en general. Y zapatudo, otro nombre de aquí de Rota. Bien, para terminar, y como dije al principio, donde podéis encontrar toda esta información es en esta base de datos que se llama Ictioter, que es el resultado principal de todo este trabajo que hemos hecho. Voy a conectarme un momento a internet. Y en esta página, que se llama ictioter.es, perdón un momento que salgo de aquí. En esta página se pueden encontrar todos los nombres que yo he ido diciendo, toda la bibliografía que hay sobre ello, y si queréis buscar cualquier especie ponéis el nombre en el buscador y os manda a una ficha. Por ejemplo, a ver, ¿a alguien se le ocurre algún nombre de lo que hemos dicho? Borriquete. Borriquete. Venga, escribimos borriquete aquí en el buscador y le damos a Enter, nos lleva a borriquete, al nombre, y nos salen aquí todas las especies que están asociadas al nombre de borriquete, y la que tiene mayor frecuencia es esta. Entonces picamos en el nombre y nos vamos a una ficha donde está la especie. Aparecen fotos de esa especie en distintos puertos, en distintos sitios, para que no haya duda de la identificación de la especie, y una ilustración donde se señalan las características principales de la especie. Luego más abajo tenemos una pequeña descripción, especies con las que no hay que confundirla, y los nombres que le dan en cada uno de los puertos de Andalucía, desde Ayamonte en Huelva, pasando por Rota, pasando por todo el Mediterráneo hasta llegar a Garrucha, Almería. Y unas notas donde se explican el porqué de estos nombres. Luego hay una búsqueda visual, por si no sabes el nombre y quieres buscar una especie por la imagen, pues por ejemplo estas especies, aquí tiene un grupo de peces, se va por aquí, entra aquí en la lista, por ejemplo, un híbrido, y ya le sale todas las especies que hay en un híbrido. Volvemos a entrar un momento, voy a enseñaros los lenguados, la medida del nombre. Aquí podéis buscar distintos tipos de peces flanos, en los oleiros, y picáis en cada uno de ellos y os aparece la
ficha correspondiente con toda la información, la frecuencia con la que se utilizan cada nombre, los puertos y toda la información complementaria. Y luego, aquí hay una cosa interesante que están todos los puertos donde hemos hecho los muestreos, y en cada uno de ellos hay un pequeño resumen. Nos vamos, por ejemplo, al puerto de Rota. El puerto de Rota tiene su escudo, una fotografía del puerto y del monumento más antiguo, las modalidades de pesca. Esto está sacado de la Junta de Andalucía, esto no es información mía. Pero aquí están las especies más importantes que entran en el puerto de Rota. Os vais a cualquiera de ellas, a la copina, por ejemplo, aquí lo somos, y bueno, vamos a la ficha de la especie con todas las fotografías auxiliares que hay, la ilustración. Hay algunas notas eruditas de descripciones antiguas de la especie, de Cabrera y de San Isidoro, por ejemplo, especies con las que no hay que confundirlas, todos los nombres que nos dan en los puertos. Y hablando de muchos nombres, se me ocurre buscar el del pulpo. Vamos a ver. El del pulpo maricón. El leone moscata. ¿Y el bocinegro, que es que lo hay en Conil? ¿De qué familia es? El pargo, familia es pargo. Pargo. Es de los pargos. Es que Por eso la nada familia más se lo Pargo dicen ahí, existe, ¿no? En existe Conil familia- nada más, ¿no? ¿Perdón? ¿En Conil nada más que le llaman ese nombre o...? El bocinegro también está más extendido. También lo hay, yo que no lo he visto. Un momento, ahora entramos en la ficha. Bueno, este es el pulpo, este famoso. Fijaros aquí la cantidad de nombres que tiene este pulpo. En esta lista se ve todos los nombres que tiene. Aquí estaban las explicaciones de por qué son los nombres. Y otro apartado interesante de este trabajo es la bibliografía. En la bibliografía están todos los trabajos donde hay nombres de peces, desde el más antiguo, la caridad humana, hasta el más moderno. Y iba a entrar yo en el Semblanza Roteña, ya que estamos en Rota, donde García de Quirós sacó de los corrales esta tira de nombres. Y vamos a lo que decía la señora Bocinegro. Verá cómo hay más especies. Entramos en bocinegro y tenemos aquí dos especies. El pargo, esta es la que se llama bocinegro en Conil, que se conoce, se diferencia del pargo porque tiene la punta de las aletas caudales blancas. No confundir con este pargo, que también se llama pargo, el pargo de Conil, que no tiene la punta de las aletas blancas. En fin, aquí está toda la información que yo he dado y muchísimo más. Aquí hay para ver fotografías, para identificar especies, para ver nombres. Y un momento. Que no dejéis de consultar este hotel y que muchas gracias por vuestra atención. Bien, si queréis alguien hacer alguna pregunta. Sí, yo quería preguntar una cosa. De pequeño, hace 60 años por ahí, aquí en la punta del muelle de Rota se pescaba un pez pequeñito así, que le decíamos pejerreyes. ¿Usted tiene idea de qué es eso? Pejerrey. Pejerreyes, era como... ¿Cuál es la pregunta? No, que si conoces usted esa Pejerrey denominación. es una especie que le llaman pejerrey, que son pequeñitos, que son comestibles. ¿Qué es? ¿Peje? ¿O pez? Pejerrey, pez de reyes, porque antes se consideraba que tenía mucha calidad y lo comían los reyes y los condes. Pero no tiene
también hay más especies que se llaman pejerrey. Ya que estamos, porque esta es una herramienta muy útil para todo esto, pues pejerrey. El pejerrey no van a salir 2 o 3 especies. 2 especies. El pejerrey que podemos encontrar en los corrales, en los puestos, pero hay otro también que se llama pejerrey, que es este, que aquí le llaman platero que es un poco más grande, pero este no lo vais a encontrar por aquí, este es más de altura. El pejerrey auténtico es el otro, que se coge en las marismas, en la zona costera, forma unos bandos grandes. También se llama susquelero. Yo quiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué criterios utilizan para hacer o para poner los nombres científicos a los peces? ¿Qué criterios tipo de nomenclatura? El criterio es un poco como los nombres vulgares, por la característica de la especie, algunas características morfológicas de la especie. O nombres latinos antiguos que no significan tampoco nada, significan ese pez, simplemente. Por ejemplo, dorada, Sparus aurata. Aurata porque tiene la mancha dorada en los ojos. ¿Y eso necesita la aprobación de algún comité o de algún organismo científico para estructurarlo con el La mundo? comisión, esa que hemos nombrado antes, la que se encarga de la normativa de regular los nombres. Pero con los nombres científicos pasa también un poco como con los nombres vulgares, que hay muchísima confusión, hay muchos sinónimos. Y a medida que se ha ido avanzando en la investigación en ADN, por ejemplo, ya se puede saber filogenéticamente de dónde procede cada especie. Y hay muchas especies que han cambiado de nombre. Cuando yo empecé este trabajo, algunas especies se llamaban de una forma y al cabo de 2 o 3 años ya se llaman de otra forma. Por ejemplo, esta lavita india es una de ellas. Antes se llamaba Astraea rugosa, porque tiene la piel así, la concha muy rugosa. Ahora se llama Bolma rugosa, porque una serie de señores, los taxónomos, estudian la procedencia de los nombres desde la primera bibliografía que hay y consideran que debe llamarse de otra forma o que pertenece a otra familia o a otro género. Sí, la segunda pregunta es, no me ha llamado mucho la atención un problema de bicho, como se puede llamarle, que yo no sé si es un pez o eso es el famoso caballito de mar. ¿Eso qué es? El caballito de mar es un pez. ¿Eso es un pez? Es un pez. Pues se sale de la norma, vamos. ¿Perdón? Que se sale de la norma completamente. Y tiene aletas. Aquí no tengo porque esto se centra sobre todo en peces comerciales. El interés de la página y del trabajo era peces comerciales. Pero no hemos desaprovechado todos los peces acompañantes que no tienen valor económico, pero tienen un valor lingüístico muy importante. Pero el caballito de mar no está aquí porque no entraba en los muestreos, no se veían caballitos de mar. Y es un pez que pertenece a la familia Syngnathidae. Son peces cubiertos de una escama, unas placas dérmicas que le hacen como una coraza. Si usted ha tenido un caballito de mar y lo ha secado, por ejemplo, se le queda tieso y sirve de Por favor de moverse, por favor de comportarse. pero es un pez, sí. Hay también peces rarísimos que no parecen peces. Por ejemplo, la culebra, voy a poner un ejemplo. Aquí tiene un motivo de por qué se le pone ese nombre, Fisurus y serpens de serpiente. Esto no parece un pez, una serpiente auténtica. De hecho, los pescadores le llaman culebra, serpiente, bicha. Pero los nombres científicos están basados en características de los peces. También están dedicados a algunos investigadores. Por ejemplo, el Philobelys darwini está dedicado a Darwin, porque el que describió la especie tendría simpatía por Darwin o por lo que fuera. Loughlin, este hombre que estuvo por Cádiz cuando iba para la expedición, Linneo le dedicó una planta que se llamaba Loeflingia hispánica,
dedicar el nombre del género a lofa. Y así podemos poner muchísimos ejemplos. A ver, pero los susqueles, ¿qué es lo que están de los PRI? ¿Sabes que es de la misma familia eso? De la, los susqueles? No, es otra familia. Ah, sí, son familias distintas. Son familias Así, transparente. Sí, se parecen bastante, pero es que son de otra familia. La taxonomía es complicado también a veces saber por qué no pertenecen a la misma familia y en muchas ocasiones se están sacando, con esto del ADN que te digo, de una familia a otra. O sea, la taxonomía en realidad también es una ciencia que está continuamente en revisión. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces vamos a tener un detalle con... Queréis un segundito solamente, por favor. Le vamos a hacer entrega para que agradecerle por supuesto, más divertido, vamos a pasar un rato maravilloso y hemos aprendido bastante, creo que todo el mundo. Y más cuando queráis la